Si usas aceite de romero y tu cabello sigue sin crecer, sigue sin brillo, está con caspa, debe ser porque estás haciendo algo mal por ahí. Así que hoy vamos a ver 5 truquitos para utilizar bien nuestro aceite de romero, que cambian absolutamente todo y que seguramente te van a servir. Mi nombre es Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y si quieres más tips como este, recuerda suscribirte. Abajo está la cajita de suscribirse, activa la campanita de notificación para que no te pierdas nada y no te vas a arrepentir. Antes de comenzar a ver todos estos truquitos, es importante conocer el contexto y es importante conocer de dónde viene este aceite y por qué es tan famoso en todo el mundo. El aceite de romero proviene de una planta mediterránea que se llama, lo voy a leer para no equivocarme, Rosmarinus officinalis, que es una planta que seguramente tus abuelitos ya utilizaban porque vienen de muchos años atrás. Está lleno de antioxidantes y compuestos que fortalecen los folículos, ayudan al crecimiento de nuestro cabello y ayudan al brillo de nuestro cabello. Este aceite no es solo moda de redes sociales, sino este aceite en verdad está respaldado y, mejor dicho, pregúntale a tu abuelita a ver si utiliza este aceite, si lo ha escuchado, porque es muy reconocido por todos los beneficios y porque en verdad sirve mucho. Ahora sí, vamos con los tipsitos, con los truquitos. El primero es masajear nuestro cuero cabelludo. Y este va de primeras porque es el más potente de todos, porque seguramente lo has escuchado. Si has visto mis videos anteriores, seguramente lo has escuchado. Entonces lo que vamos a hacer es, lo vamos a combinar, lo vamos a diluir con otro aceite portador, como el aceite de coco. Entonces vamos a mezclar estos dos aceites, lo vamos a aplicar aquí en el cuero cabelludo, vamos a hacer masajes circulares de 5 a 10 minutos. Esto lo que hace es activar la circulación, fortalece los folículos, regula la grasa y la caspa. Yo antes, la verdad, solo lo utilizaba en las puntas y luego aprendí que no, que esto se utiliza también aquí en la raíz. Y ahora utilizo más este aceite en la raíz que en las puntas. En las puntas prefiero otro tipo de aceite, otras cosas, pero en la raíz sí me gusta mucho el romero. Entonces, si no es agua de romero, que si no han visto mi video de cómo hacer el agua de romero, también por ahí se los dejo. Y si no es el agua de romero, pues es el aceite de romero. Cuando me aplico el romero en la raíz, siento mi cabello más fuerte. Y otro tipcito aquí dentro de este mismo tip es aplicar el aceite de romero justo antes de lavarte el cabello. Con eso te lo masajeas, dejas ahí lo que te digo de 5 a 10 minutitos y luego sí lo enjuagas. Y también no olvides masajear la parte de aquí atrás, porque a veces solo nos hacemos aquí adelante, pero la parte de aquí atrás también es súper importante porque es una de las partes en donde comienza la caída del cabello. El segundo tipcito de cómo podemos utilizar el aceite de romero es el aromaterapia para la concentración. Si estudias o trabajas muchísimo, este tip te va a encantar. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger un poquito de este aceite de romero y lo vamos a poner en un difusor, ya que el olor de esto es lo que nos trae más concentración y de paso mejora la memoria y la creatividad. De hecho, hay estudios que dicen que ayuda a la retención de información y si este olor te parece muy fuerte, lo puedes combinar con un poco de lavanda o con unos cítricos, también lo puedes hacer, ya depende del gusto de cada persona. El tip 3 es masaje relajante para los músculos. Después de un día largo que llegas súper cansado, que sientes tu cuerpo pesado, pues nada mejor que un masaje. Así que puedes coger un poquito de aceite de romero, mezclarlo con un aceite portador, como ya les conté, con el aceite de coco, y puedes hacer un masaje súper relajante aquí en el cuello, en los hombros, en la espalda, ya que es antiinflamatorio y analgésico natural. Y si adicional lo mezclas con música súper relajante, pues adiós estrés y vas a ver cómo te vas a relajar y vas a soltar todo. Un tip dentro de este mismo tip es calentar esta mezcla entre tus manos para mejorar la absorción y el efecto. El 4 es ambientador natural. Este cuarto truco es súper fácil, es solo mezclar unas gotitas de este aceite con un poquito de agua y la puedes rociar en tu cama, en las sillas, en donde tú quieras, porque el olor es súper rico y además que es súper natural y sin químicos. Un combo súper recomendado acá es el romero y la naranja. Da un olor como a frescura, como a fresco.
También funciona mucho en oficina y cerca al escritorio porque da un boost de energía. El quinto y último es un baño relajante o una compresa aromática. Este es perfecto para el cuerpo y para el cabello. Puedes coger 2-3 gotitas de aceite de romero, mezclarlos en un baño caliente y ducharte súper relajante y rico. Y lo que también puedes hacer es poner esto mismo en una compresa tibia, ponerlo aquí en el cuello, ponerlo aquí en los hombros para el mismo efecto para relajación. Porque esto lo que hace, como ya lo dije, es relajar los músculos y mejorar la circulación. Recuerda que el aceite nunca se aplica puro sobre la piel, sino siempre se aplica de una forma diluida. Así que lo puedes mezclar con un poquito de aceite de coco, lo puedes mezclar con un poquito de lavanda. O sea, es puro, no sobre la piel. Y un recap súper rápido de todos estos tips que vimos para que le tomen pantallazo, para que lo guarden, para que lo anoten por si ya se olvidaron del primero, que espero que no, es el siguiente. 1. Masaje en el cuero cabelludo para fortalecer las raíces. 2. Aromaterapia para concentración. 3. Masaje relajante para músculos. 4. Ambientador natural para energía y frescura. 5. Baño relajante o compresa aromática. Aplica estos trucos y notarás la diferencia no solo en tu cabello, sino en tu día a día. Y si quieres más tips sobre el romero, recuerda que tengo 2 videos anteriores relacionados con el romero. El primero que tenemos es cómo hacer el agua de romero para el cabello y el segundo es por qué no funciona ese agua de romero. Recuerda también suscribirte, como lo dije al principio del video, activar la campanita de notificación, darle like, comentar, compartir si crees que a alguien le pueda interesar, a tu mamá, a tu hermana, etcétera. Y hasta una próxima. Bye.